El desayuno divino, lo que Jesús reveles en su última celebración con los 12 discípulos. En el tercer año de Joacim, en una madrugada silenciosa a orillas del mar de Galilea, los discípulos se reunieron tras la sombra de la traición y la pérdida. El sol, recién nacido, comenzaba a teñir de oro las aguas tranquilas, iluminando un espacio sagrado donde, en breve, se manifestaría el amor inquebrantable del Maestro. Los ecos de la crucifixión aún resonaban en sus corazones, y su fe, sacudida como las olas del mar, anhelaba una esperanza renovadora. Allí, en la soledad de la playa, el aire, impregnado del aroma a pescado y pan que se asaba, pronto se llenaría de un profundo significado. Jesús, el Maestro, se encontraba de pie junto a un fuego encendido, su figura irradiando compasión y amor. Con manos que habían curado y enseñado, estaba preparando un desayuno sencillo, un acto cotidiano, pero rebosante de simbolismo. Cada bocado no solo apaciguaría su hambre física, sino que buscaba saciar algo más profundo, un hambre espiritual que resonaba en la fibra misma de sus seres. Este banquete se tornaría en una restauración del alma, un alimento que les recordaría su propósito divino. Pedro, atormentado por la sombra de sus 3 negaciones, se acercó al fuego. La carga en su corazón era pesada, y aunque el eco de sus traiciones resonaba en su ser, anhelaba fervientemente el perdón. Jesús lo miró, sus ojos profundos atravesando las defensas que Pedro había levantado. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?», preguntó el Maestro, rompiendo el hielo del silencio que cubría su corazón. Las olas susurraban a su alrededor mientras Pedro, incapaz de sostener la mirada por el peso de su vergüenza, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». La tensión era palpable, y con cada pregunta, Jesús reafirmaba su amor, confiándole la custodia de sus ovejas. «Apacienta mis ovejas», decía, sanando no solo el dolor de la negación de Pedro, sino restaurándolo a su posición como piedra angular de la naciente iglesia. Así, en aquel desayuno lleno del calor del fuego y el aroma del mar, cada discípulo experimentaba la gracia redentora del Maestro. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el sol se elevaba, la luz llenaba el entorno, las risas de los discípulos resonaban entre las olas, y un nuevo pacto comenzaba a formarse en sus corazones. Este desayuno sagrado, más que un simple alimento, sería el comienzo de algo glorioso. Jesús estaba revelando un destino donde ellos no solo serían pescadores de peces, sino pescadores de hombres, lanzando sus redes para acoger el mensaje del Evangelio. Mientras los hombres de fe compartían memorias y risas, una inquietud permanecía en sus corazones. ¿Cómo llevarían a cabo el mandato del Maestro? La misión que se asomaba ante ellos era inmensa, y la obra que el Señor había comenzado parecía requerir aún mayor valentía y fe. El desayuno estaba llegando a su fin, pero el misterio del plan divino aún aguardaba ser desvelado, dejando a cada uno con un hambre espiritual insaciable, deseosos de experimentar el siguiente paso en la revelación de su Salvador. El amanecer se tornaba brillante,
pero en los corazones de los discípulos un profundo anhelo por entendimiento persistía. Las palabras de Jesús, como semillas plantadas en un terreno fértil, comenzaban a brotar, pero en su interior la pregunta resonaba: ¿qué harían con el poder y la misión que se les había confiado? Mientras recogían los restos del desayuno, Pedro sintió un tirón en su corazón, como si la voz del Maestro nunca hubiera dejado de susurrar en su mente. «Apacienta mis ovejas», repetía la voz en su interior, empujándolo a tomar acción. No solo era un llamado a la responsabilidad, sino a una transformación radical del propósito de su vida. En ese momento, se encontró rodeado de sus compañeros, quienes, aún atónitos por la revelación de las palabras de Jesús, comenzaron a hablar entre ellos. «¿Y si somos perseguidos por llevar este mensaje?», cuestionó Juan, su mirada fija en la orilla, donde las olas parecían representar la incertidumbre que todos sentían. «Siempre hemos sido perseguidos», respondió Santiago con firmeza, «pero esta vez hay un fuego que arde en nosotros, uno que no podemos apagar». Las olas continuaban rompiendo suavemente, como si la creación misma estuviera expectante, escuchando cada palabra de aquellos hombres que habían sido testigos de la gloria del Hijo de Dios. La luz del sol reflejada sobre las aguas parecía iluminar no solo el mar, sino también sus corazones, llenándolos de un sentido renovado de misión. Jesús, observando sus expresiones, se acercó nuevamente a ellos, y sus palabras fueron como un aliento que insuflaba vida. «No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Estas palabras, tan sencillas pero tan poderosas, resonaron en sus almas, recordándoles que la misión no se llevaría a cabo en sus propias fuerzas, sino en el poder de aquel que los había llamado. De repente, una brisa fresca sopló sobre la playa, llevando consigo la fragancia del mar y una sensación profunda de lo divino. Los discípulos, con los corazones palpitando en un mismo acorde, comenzaron a compartir visiones de lo que podía ser la expansión del reino de Dios. Había un murmullo de expectativas mientras, uno por uno, comenzaban a recordar todos los milagros, enseñanzas y momentos que habían vivido con el Maestro. «¿Recuerdas cuando multiplicó los panes y los peces?», preguntó Andrés, su voz llena de asombro. «Si pudo hacer eso, imagina lo que puede hacer a través de nosotros». «¡Sí!», exclamó Mateo. «Si una multitud pudo recibir alimento físico, con mucho más podemos ofrecerles el alimento espiritual que traemos de su enseñanza». Y así, esa conversación se transformó en un fuego de determinación que comenzó a arder en sus corazones. Cada uno de ellos se sintió empoderado por el amor de Jesús, y la misión que se cernía sobre ellos pareció menos abrumadora. Sin embargo, en el aire pesado de la mañana también había un eco de advertencia divino, como si el cielo mismo les estuviera revelando el costo de seguir al Maestro. «Pero, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio?», preguntó Pedro, sintiendo el peso de la incertidumbre que se avecinaba. «¿Estamos listos para enfrentar las adversidades?». Mientras cada uno de ellos reflexionaba sobre esta cuestión crucial, un silencio reverente se instaló, interrumpido solo por el suave susurro del viento. Jesús, con su mirada profunda, les recordó que no estaban solos. «El mundo estará lleno de tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Así, en ese amanecer, mientras se preparaban para el viaje que cambiaría el curso de la historia, un nuevo misterio emergía. En el horizonte, un pueblo esperaba su mensaje y a medida que el día avanzaba, la promesa de un Pentecostés cercano comenzaba a agitar la atmósfera como una llamarada de esperanza. La misión estaba a punto de comenzar y la gloria del Dios soberano se manifestaría de maneras que nunca habrían imaginado. ¿Qué maravillas y desafíos les aguardaban al seguir el llamado divino?
La revelación de su propósito nunca había sido tan tangible, y el plan soberano de Dios seguía desplegándose con cada paso que daban hacia adelante. Mientras el sol ascendente bañaba la tierra en oro, los discípulos se sintieron fortalecidos, sabiendo que su misión era pura y elevada por la luz de su Maestro. Pedro, con el corazón aún palpitante por la reciente conversación, miró alrededor, sintiendo la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Era un nuevo amanecer no solo para ellos, sino para toda la humanidad. «Debemos ir a Jerusalén», proclamó Pedro, su voz resonando con la determinación de un líder ungido. «Allí debemos reunir a nuestros hermanos y compartir lo que hemos aprendido. El tiempo es a mano, y el poder que hemos recibido debe ser manifestado». Juan asintió, recordando las promesas de Jesús. Él dijo que el Espíritu Santo nos guiaría y nos daría palabras. No debemos temer porque su promesa es fiel. Cada uno de ellos comenzó a sentir la urgencia en sus corazones. El tiempo de la espera había terminado. Mientras el grupo se preparaba para partir, Jesús los observaba con amorosa satisfacción. Él sabía que cada falta de entendimiento que habían experimentado se transformaría en fe firme. «Esperen en Jerusalén», les recordó, «hasta que sean revestidos de poder desde lo alto». Lucas 24:49 resurgió en sus corazones como un eterno eco. La promesa del Espíritu sería la clave para su misión. En el camino hacia Jerusalén, la inquietante atmósfera de la ciudad les dio la bienvenida con murmuraciones de confusión y desconfianza. Al cruzar las puertas, los murmullos del pueblo eran como hojas secas bajo sus pies, llenos de incertidumbre. ¿Qué harían con un mensaje de amor, esperanza y redención en medio de una comunidad que había desechado al Hijo de Dios? Mientras se movían entre la multitud, Pedro vio a un ciego sentado a la entrada del templo. La compasión invadió su ser. «Él tiene que escuchar lo que hemos vivido. Su vida puede cambiar», murmuró a Santiago. La urgencia del llamado que sentía se hacía más fuerte. No podían simplemente ser espectadores de la historia, debían ser los heraldos. Sin embargo, el peso del sufrimiento y la oposición era palpable. Juan recordó las palabras de Jesús: «En el mundo tendrán tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta verdad debía ser su aliento en medio de la tempestad que se acercaba. Y así, mientras andaban hacia el templo, llenos de fe y determinación, el aire se volvió denso, con una presencia palpable. Era como si el cielo estuviese vibrando en anticipación. A lo lejos, se levantaba un templo donde el clamor de la adoración mezclaba la esperanza con la desesperación. Era el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifestara. De repente una voz penetrante rompió los murmullos, llamando a la atención de la multitud. «Él ha resucitado, el Mesías vive». Era un mensaje que no podía ser ignorado. Era el eco de una verdad que resonó desde el propio cielo. A medida que la multitud se congregaba, sintieron el estremecimiento en el aire. El momento estaba a punto de llegar, y la grandiosa señal del Espíritu Santo aguardaba su manifestación. Era un instante de anticipación divina, una chispa que prometía encender corazones y transformar vidas. Podría ser que el mismo plan soberano de Dios, que había orquestado sus pasos hasta ese momento, estaba a punto de desplegarse en una dimensión nunca antes vista. La revelación estaba cerca, y ellos estaban en el centro de su propósito. En el horizonte, el Pentecostés se acercaba, llevando consigo un viento de renovación y un derramamiento que cambiaría el mundo para siempre. Los discípulos se reunieron en la sala alta de Jerusalén, un lugar que retumbaba con los ecos de su historia compartida, donde momentos significativos habían sido marcados. La atmósfera era cargada de expectación, cada uno de ellos sintiendo la palpación del poder inminente.
Olvidaron momentáneamente el temor y la incertidumbre que había cruzado sus corazones. Había una energía divina que los envolvía, un coro de murmullos llenos de esperanza. «Creo que debemos orar juntos», sugirió Juan, su voz suave pero firme. Rápidamente todos asentieron, formando un círculo. Ante la presencia del Altísimo, elevaron sus voces en un clamor colectivo, cada súplica un eco de su fe y anhelo. Recordaron las palabras de Jesús, repitiéndolas en sus oraciones: «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. En esos momentos de devoción, la presión del mundo exterior se desvanecía. Parecían sintonizar con la promesa de su compañía constante. Poco a poco, las sombras de la tarde se alargaban, y el anhelo crecía a cada instante. La ciudad estaba llena, y las festividades del Pentecostés se acercaban. De repente, un estruendo resonó como el sonido de un viento recio, y la sala tembló. Era un signo del cumplimiento de la promesa. Se miraron unos a otros con asombro y temor. El aire se llenó de un fuego celestial. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y una energía que trascendía el entendimiento humano llenó sus corazones. «El poder ha llegado», exclamó Pedro, sintiendo que el mismo cielo se abría ante ellos. La metamorfosis de sus dudas a la certeza se despliega ante la vista de sus almas encendidas. Bajo la influencia del Espíritu Santo, sus voces se alzaron en alabanza en diversos idiomas, cada uno proclamando las maravillas de Dios. Era un espectáculo impresionante que atrajo a la multitud que se congregaba afuera, desconcertada pero curiosa ante la magnitud de la transformación. Mientras se acercaban los curiosos, hubo quienes se burlaban y decían: «Están llenos de vino dulce». Hechos 2:13. Pero Pedro, lleno del Espíritu, se alzó entre ellos con una valentía que él mismo no había conocido antes. «Varones de Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén, este es el cumplimiento de lo que fue dicho a través del profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:14-17. Las palabras de Pedro resonaron con una autoridad que hacía eco en sus corazones, llevándolos a su profunda necesidad de redención. Al escuchar testimonios de los milagros y los prodigios, la multitud se conmovió. El poder del Espíritu Santo era innegable. «Hermanos, ¿qué haremos?», preguntaron con angustia, sintiendo el peso de su pecado y la gloria de la redención ofrecida. La respuesta de Pedro fue clara y concisa: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados». Hechos 2:38. A medida que las almas se rendían, el polvo de un día cotidiano se transformaba en un momento eterno. Lo que comenzó como un grupo de hombres asustados, ahora resaltaba con un poder que transformaría a las naciones. Así, lo que había sido un simple amanecer, prometía ser un nuevo amanecer para la humanidad. La celebración del Pentecostés no solo encendería los corazones de 3,000, sino que también alteraría la historia misma, de la misma manera que el sacrificio de un humilde Galileo había hecho en la cruz. El plan soberano de Dios estaba tomando forma, un plan que prometía alcanzar no solo a los judíos, sino a gentiles de todas las naciones. Con un brillo de misterio, la realidad de un nuevo pacto se desplegaba ante ellos, llevando la salvación a cada rincón del mundo. ¿Cómo podría el mismo Dios que había salvado a una nación ahora ofrecer su amor a todos los pueblos? La revelación estaba a punto de desbordar, poniendo de manifiesto un amor tan vasto que su cumplimiento sería más allá de toda predicción humana. Mientras la multitud seguía aturdida por lo que presenciaba, las palabras de Pedro resonaron como un eco de esperanza en medio de la incertidumbre. Los corazones de las 3,000 almas se convirtieron, y la obra del Espíritu Santo se manifestaba en cada rincón de Jerusalén. La ciudad
Antes llena de lamento, ahora brillaba con la luz de un nuevo amanecer, una luz venida del cielo que prometía renovación y vida. Sin embargo, no solo el ajetreo de la multitud llenaba el ambiente. En la sala alta, los discípulos reflexionaron sobre la magnitud del momento. Vieron la respuesta de la gente y querían comprender cómo su maestro había preparado el camino para esto. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Andrés, sus ojos brillando con una mezcla de temor y asombro. «¿Cómo podemos sostener lo que hemos recibido y llevarlo más allá de estas paredes?» «Debemos permanecer juntos y buscar la guía del Espíritu», respondió Juan, recordando el consejo de su maestro. «Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos dijo». Ellos sabían que necesitarían fortaleza y dirección, no solo para compartir el mensaje, sino también para enfrentar la persecución que seguramente vendría. Mientras oraban, la atmósfera se cargó nuevamente con una presencia divina. Lentamente, un fervoroso deseo de unidad y comunión se desarrolló entre ellos. Decidieron que no solo se levantarían como testigos del Evangelio, sino que compartirían todo lo que tenían. Darían de sí mismos a la comunidad de creyentes que comenzaba a formarse. Cada uno ofreció su apoyo, su amor y especialmente su vida como una ofrenda viviente para la causa del reino de Dios. Y así, tomaron la decisión de compartir las enseñanzas de Jesús sin miedo, aun sabiendo que sus vidas serían expuestas a peligros. «Nos enfrentaremos a lo que venga juntos», proclamó Pedro, sintiendo que la valentía le ardía en el pecho. «Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que será levantada sobre esta roca». Mateo 16:18. Los días se sucedieron, con cada nuevo amanecer trayendo más conversiones y milagros. La comunidad en Jerusalén crecía. Se reunían regularmente para compartir la palabra y orar juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Las divisiones se desvanecían y el amor de Cristo se derramaba en abundancia. Pero aún había más por descubrir. En las noches estrelladas, la expectativa crecía en el corazón de cada discípulo. «¿Y si hay más, Señor?», musitaban entre sí, sintiendo que la revelación divina aún no había llegado a su plenitud. El Espíritu Santo, como una brisa suave, les susurraba secretos, llevándolos a introspectivas oraciones donde cada uno anhelaba profundizar más en su poder. Fue entonces cuando, en medio de una de estas oraciones, una voz interior resonó en sus corazones. «El plan de Dios es más grande que lo que han imaginado. No solo seréis mis testigos en Jerusalén, sino también en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. La luz de esta revelación iluminó sus mentes. Había un universo entero que esperaba la llegada de la nueva alianza, un mundo en tinieblas que anhelaba la luz de Cristo. La promesa del Mesías, quien un día transformaría el corazón de las naciones, resonaba con fuerza en sus almas. La pregunta quedó flotando en el aire, un gancho en su fe. «¿Quiénes serán, Señor, los que se unirán a nosotros en esta gran misión?» Y así, en aquel clima de confianza y devoción, se prepararon no solo para llevar la noticia a sus inmediatos conocidos, sino para salir hacia las naciones, donde comenzaría una nueva era de evangelización, proclamando la salvación que había llegado para todos. La revelación del amor de Dios estaba a punto de expandirse más allá de sus sueños, y cada uno de ellos se convertía en un eslabón indispensable en el glorioso plan soberano de Dios, que combinaba ahora la historia del pueblo elegido con el destello del Evangelio que alcanzaría a todos sin distinción. Mientras los días transcurrían en Jerusalén, la iglesia creciente se sumergía en un aprendizaje profundo de la palabra de Dios. Con cada nuevo converso, la alegría y el fervor aumentaban,
pero también la preocupación. La presión de las autoridades judías se hacía cada vez más palpable. Los apóstoles sabían que la oposición era inminente, pero la promesa del Espíritu les dio valor para continuar predicando el mensaje de salvación. Un día, mientras Pedro compartía con fervor en el templo, un grupo de sacerdotes y guardias llegó, enfrentándolos con una indignación ciega. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto?, preguntó uno de los líderes por todos. Enrique pasó un silencio tenso, que fue roto por la valiente respuesta de Pedro. Si se nos pregunta hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, y cómo éste ha sido sanado, sea sabido por todos vosotros y por todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9, 10. Las palabras de Pedro, resonantes y llenas de poder, reflejaron la transformación que había tenido lugar en su vida. Los sacerdotes, aunque asombrados por la valentía y el conocimiento de los discípulos, no podían ignorar el milagro que tenían ante sus ojos. La paralítica de la sanidad del hombre que antes había mendigado, ahora testificaba por su sanidad. Así, llevaron a los apóstoles a prisión, pensando hacerlos callar. Sin embargo, en la noche, mientras los discípulos se aferraban a la promesa del Espíritu, la Iglesia oraba fervorosamente por ellos. Un gran temor y reverencia llenaban el aire, y una súbita presencia se asentó sobre ellos. Uno de los ángeles del Señor apareció, abriendo las puertas de la prisión, y los apóstoles salieron llenos de temor y asombro. Id y proclamad en el templo las palabras de esta vida. Hechos 5:20, ordenó el ángel. Cuando al amanecer los sumos sacerdotes se reunieron, encontraron al grupo de apóstoles predicando audazmente en el templo. El consejo fue llamado nuevamente, esta vez con más rabia y determinación. Os hemos ordenado que no enseñéis en este nombre, clamaron. Pero Pedro, constantemente lleno de fervor, respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Contemplando la valentía de los discípulos y la increíble obra del Espíritu, las multitudes que se multiplicaban también experimentaban un asombro sobrenatural. Las antiguas profecías empezaban a hacerse realidad. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17, resonaba en sus corazones. Mientras las tensiones se intensificaban y las autoridades buscaban silenciar el mensaje que tanto ardía en sus corazones, los apóstoles enfrentaban la adversidad con una fe inquebrantable. Se reunían para orar y ayunar, confiando no solo en el poder que ya habían recibido, sino en la dirección divina que les había sido prometida. El susurro del Espíritu Santo les guiaba a través de cada prueba, un testamento de la fidelidad de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28, repetían entre ellos, convencidos de que su misión apenas comenzaba, y aún había más por venir. Mientras oraban por la fortaleza, una nueva promesa parecía tomar forma, y una voz en sus corazones murmuraba: el poder del cielo será enviado para que podáis hacer más, ir más lejos y alcanzar a más. ¿Estáis listos para la expansión de mi reino? Con cada vía de su espíritu, el eco de la gran obra de Dios se hacía más fuerte, presagiando el asombroso despliegue del plan soberano de Dios que apenas comenzaba a revelarse. La pregunta estaba latente: ¿qué más tiene el Señor preparado para nosotros en este tiempo de acción y milagros? Al despuntar el día, la algarabía en Jerusalén crecía, mientras los ecos de las enseñanzas de los apóstoles alcanzaban cada rincón. Sin embargo, la atmósfera se tornaba densa, pues las autoridades judías, cada vez más preocupadas por el impacto que estos nuevos creyentes estaban teniendo en el pueblo,
comenzaron a tramar una estrategia más siniestra. Mientras tanto, los apóstoles se mantenían firmes, orando y buscando la dirección del Espíritu Santo. La profunda conexión entre ellos y Dios se manifestaba en reuniones fervorosas donde compartían testimonios de poder y sanidad. Uno de esos días, los líderes de la sinagoga convocaron a Gamaliel, un sabio maestro, quien poseía el don del discernimiento. Se sentó en el consejo de los ancianos, decididos a silenciar el crecimiento de la iglesia. Ahora, hombres de Israel, tened cuidado con lo que vais a hacer a estos hombres, les advirtió Gamaliel, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que también seáis hallados luchando contra Dios. Hechos 5:38-39. La sabiduría de sus palabras dejó a la asamblea atónita, y despertando un sentido de temor reverente, decidieron azotar a los apóstoles para amedrentarlos, pero no sin antes ordenarle que nunca hablaran más en el nombre de Jesús. Después de recibir las heridas, los apóstoles regresaron a sus encuentros, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre del Señor. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Este ardor en sus corazones no sólo desafiaba las imposiciones de la ley judía, sino que también resonaba en las promesas de Dios, que nunca abandonaría a su pueblo. Los días se convirtieron en semanas, y la iglesia no sólo crecía en número, sino también en poder. De allí surgió la necesidad de organizar más al grupo, y así los apóstoles, guiados por el Espíritu, decidieron elegir a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre ellos se encontraba Esteban, cuyas enseñanzas y milagros comenzaron a expandir aún más el mensaje de Cristo. Los opositores, al ver el poder en acción, solo se llenaron de envidia y comenzaron a enfrentar a Esteban con disputas. Sin embargo, el Espíritu daba testimonio a través de él, y aquellos que debatían con él no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esto encendió un fuego de ira en sus corazones, y así comenzaron a alzar falsos testimonios contra Esteban. El tumulto creció en Jerusalén. Esteban fue llevado ante el consejo, y mientras lo observaban, su rostro se asemejaba al de un ángel, lleno de paz en medio de la tormenta. La tensión era palpable, y la ira de los líderes religiosos estallaba al escucharlo hablar con la claridad que sólo proviene del cielo. Hombres duros de servicio y incircuncisos de corazón y oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51, dijo Esteban con valentía. En ese momento, el cielo se abrió y una visión impactante fue concedida a Esteban, quien vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Este fue el clamor que estremeció a los presentes y la ira se desbordó. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu, oraba: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Los apóstoles y la naciente iglesia se unieron en un clamor fervoroso. Una nueva etapa comenzaba en el relato divino. Los vientos de cambio soplaban, pero la promesa del Señor seguía resonando. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Había algo más grande en juego, una expansión del reino que iba más allá de Jerusalén. El plan soberano de Dios, que había sido anunciado a través de los profetas, comenzaba a tomar forma. La pregunta flotaba en el aire: ¿cuál será el siguiente acto del Dios Altísimo en esta historia de salvación y resistencia? Mientras el eco de las palabras de Esteban aún resonaba en el corazón de los creyentes, un conflicto silente se cernía sobre la iglesia. Las semillas de la persecución habían sido sembradas, y el temor
inundaba el ambiente. Sin embargo, la fortaleza del Espíritu Santo mantenía encendida la llama de la fe. Los días pasaron, y la inquietud de los líderes judíos creció con cada testimonio dado, cada milagro realizado en el nombre de Jesús. Una tarde, mientras los apóstoles se reunían para orar en una de las casas de Jerusalén, una mujer de rostro angustiado entró con noticias inquietantes. «Esteban ha sido apedreado», exclamó, su voz entrecortada por el llanto. «Lo han llevado afuera de la ciudad, y su sangre clama desde la tierra». La atmósfera se tornó sombría. El eco de la muerte de un hombre justo resonaba en lo profundo de sus almas. Sin embargo, no solo era un hecho trágico, sino un llamado a la acción. Debían unirse más que nunca, y el miedo no podía convertirse en su prisión. Mientras tanto, Saulo de Tarso, un fariseo ferviente y despiadado, observaba desde la sombra de aquel horrendo suceso. Consiguiendo autoridad para perseguir a los discípulos, su corazón rebosaba de odio hacia aquellos que proclamaban que Jesús era el Mesías. «Debo erradicar esta secta», murmuró mientras se apretaba el manto, decidido a avanzar en su misión. La ira que lo consumía lo empujaba hacia la persecución, pero él no sabía que estaba siendo parte de un plan mayor que jamás podría imaginarse. La Iglesia, aunque debilitada por el sacrificio de Esteban, comenzó a ejecutar la misión que el Maestro les había encomendado. Cada uno de ellos, sin saberlo, estaba sembrando las bases de la próxima etapa en el propósito divino. Los apóstoles se aventuraron a lugares más lejanos, hablando de Cristo y de su resurrección, siempre repletos del poder de la promesa del Espíritu. Los milagros comenzaron a fluir en otras regiones, como la promesa que les había sido dada en la última cena, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Así, el anuncio del Evangelio comenzó a cruzar fronteras y reinos. Felipe, uno de los diáconos, fue guiado al camino desierto que va a Gaza. Allí encontró a un eunuco etíope, quien leía el libro de Isaías. «¿Entiendes lo que lees?», le preguntó Felipe. «¿Y cómo podré si nadie me enseña?», respondió el eunuco, abriendo su corazón a la verdad. La proclamación del Evangelio era más poderosa que cualquier resistencia. Mientras Felipe explicaba las Escrituras, el eunuco sintió el fuego de la revelación divina. Entonces preguntó, «¿Qué impide que yo sea bautizado?». Felipe, lleno del Espíritu, le compartió el mensaje de salvación, y al llegar a un manantial de agua, ambos descendieron al agua, y él fue bautizado. Los cielos se regocijaron, y así el Evangelio se esparcía, cumpliendo las promesas del Dios que sostiene todos los días. De hecho, cada paso, cada persecución, era parte del plan soberano de Dios que estaba tomando forma en la historia del pueblo. Sin embargo, muchos se preguntaban, ¿qué seguirá después? ¿Cómo se verá el futuro de la Iglesia en medio de esta tempestad? Los murmullos de las multitudes y la grandeza del propósito divino estaban a punto de entrelazarse de una manera que sobrepasaría la comprensión humana. ¿Qué bosquejaría el Dios Altísimo en los días por venir? La llegada de una transformación, aunque aún desconocida, despertaba esperanzas y expectativa por el cumplimiento de la promesa. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Una brisa suave soplaba sobre las colinas de Jerusalén, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando los rostros cansados pero llenos de fe de los apóstoles. A pesar de la tragedia que había sacudido a la Iglesia, su espíritu permanecía indomable, arraigado en las promesas del Maestro. Habían sentido su ausencia como un vacío, pero la memoria de sus enseñanzas aún vibraba en sus corazones. Entre ellos,
Pedro cargaba una preocupación especial. Se preguntaba cómo avanzar en medio de las tormentas que se aproximaban, con la sombra de la muerte de Esteban aún pesando sobre sus espíritus. Reunidos en un pequeño aposento, decidieron orar fervientemente, implorando dirección del Espíritu Santo. «Señor, fortalece nuestras almas», murmuró Pedro, su voz quebrantada. «Te necesitamos en estos días oscuros, guíanos hacia tu luz». Mientras oraban, un estremecimiento recorrió el ambiente, como si los cielos se hicieran eco de su clamor. Los creyentes comenzaron a sentir la presencia poderosa del Espíritu, recordándoles la promesa de Jesús: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Juan 14:18. Eran tiempos inciertos, pero la convicción en sus corazones crecía, al igual que el fuego en sus almas. Al finalizar su oración, Felipe, todavía entusiasmado por su encuentro con el eunuco etíope, se levantó decidido. «Debemos hablar de lo que hemos visto y oído. Cada alma que encontramos es un testimonio de la gloria de Dios». Las miradas de los apóstoles se encontraron y un renovado vigor llenó el espacio. Al fin, comenzaron a discutir cómo podrían expandir la obra del Evangelio. Mientras tanto, Saulo de Tarso seguía su cacería con una determinación implacable. Camino a Damasco, fervía en su deseo de llevar a los creyentes a juicio, y su respiración estaba cargada de odio y fervor religioso. «He de aplastar esta herejía», pensaba con rabia. Sin embargo, en su corazón, la sombra de una convicción también comenzó a gestarse. La imagen de Esteban, orando por sus verduces, no podía disiparse de su mente. Y justo cuando Saulo se acercaba a la ciudad, una luz brillante, más resplandeciente que el mediodía, lo envolvió. Cayó al suelo, y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Fue un momento divino, que transformaría no solo su vida, sino el curso de la historia misma de la Iglesia. Saulo, atormentado por su propia ceguera espiritual, comprendió que no peleaba contra hombres, sino contra el mismo Dios. «¿Quién eres, Señor?», preguntó, lleno de miedo y asombro. Mientras tanto, los apóstoles, ajenos a la transformación que se estaba desarrollando en el corazón de su enemigo, continuaban tratando de establecer las bases de la nueva comunidad de creyentes. Entre ellos, sentían la urgencia de encontrar dirección en medio del caos. «Vamos a pedir al Señor que abra caminos a nuestro mensaje», sugirió Juan, recordando cómo el Maestro siempre se movía hacia los necesitados. Los días pasaron, y el clima tensionado en Jerusalén comenzó a fraguarse. La iglesia crecía, pero también lo hacía la oposición. En las calles, rumores de nuevas persecuciones comenzaban a murmurar. Al final de cada reunión se levantaba el clamor: «Ven, Señor Jesús». Sin embargo, lo que no sabían era que la ansiada respuesta no solo vendría en tiempos de paz, sino a través de la tribulación que estaba a punto de desatarse. En esa misma brecha entre el odio y la luz, se estaba gestando un nuevo propósito. El plan soberano de Dios estaba en marcha. Cada lágrima, cada susurro de oración sería parte de un gran relato divino aún desconocido. ¿Qué hará el Señor con este Saulo? ¿Cómo cambiará el curso de nuestra historia? La iglesia anhelaba respuestas, y lo que estaba por venir no solo llenaría de asombro a los apóstoles, sino a todo el mundo conocido. La obra de Dios estaba lejos de concluir. Más bien, se acercaba a un desenlace glorioso que sobrepasaría toda comprensión. Mientras la luz del nuevo día bañaba Jerusalén, el eco de las palabras de Jesucristo aún resonaba en los corazones de los discípulos. En cada rincón de la ciudad, el constante murmullo de fe y expectativa llenaba el aire. Pero en el horizonte, la sombra de la persecución se cernía sobre ellos como un manto oscuro que parecía avanzar con determinación.
Luego de la muerte de Esteban, las autoridades judías intensificaron su búsqueda, pero la Iglesia se mantenía firme, arraigada en las promesas del Señor. Ese mismo día, cuando los apóstoles se reunieron para orar, la atmósfera estaba cargada de ansiedad y fervor. Pedro, sintiendo el peso del liderazgo, rompió el hielo. Hermanos, no podemos permitir que el miedo nos paralice. La muerte de Esteban no será en vano. Debemos movernos con valentía mientras el Espíritu nos acompañe. Mientras oraban, un profundo sentido de la presencia divina llenó la sala. Cada uno, en su interior, podía sentir el anhelo de compartir el mensaje de salvación con una urgencia renovada. Entre ellos, Felipe recordó su reciente encuentro con el eunuco etíope. Dios no solo salve individuos, sino que también desea impactar naciones. ¿No será que nuestra misión va más allá de Jerusalén? Afuera, Saulo de Tarso montaba en su caballo, su cólera hacia los seguidores de Cristo, alimentando su determinación, ignorando la obra que el Señor estaba a punto de iniciar en su vida. La intensa luz que lo iluminó en el camino a Damasco no era sino el comienzo de su metamorfosis. «Saulo», resonó la voz poderosa, «te he llamado por un propósito que aún no has comprendido. Te mostraré cuán necesario es que padezcas por mi causa». Mientras tanto, los apóstoles continuaban su reunión, ignorando que el enemigo, un futuro ministro del Evangelio, estaba al borde de su transformación. El Espíritu sopló sobre ellos en ese momento, comenzando a compartir visiones extraordinarias y estrategias divinas. La pregunta en el aire resonaba: ¿qué pasará cuando se cumpla la promesa del Señor que nos dijo que seríamos testigos en Judea y Samaria? De repente, el suelo pareció temblar bajo sus pies, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a su clamor. Un viento recio llenará la casa, y el fuego descenderá sobre nosotros, recordó uno de los discípulos emocionado. El Pentecostés está por llegar, y tal vez el derramamiento del Espíritu Santo será el catalizador que nos impulse hacia el mundo. De forma inevitable, las puertas comenzaron a abrirse para la expansión del Evangelio. Mientras tanto, Saulo, ciego por la luz y la verdad revelada, fue llevado a Damasco, donde la revelación de su identidad divina cambiaría su vida para siempre. Durante 3 días permaneció en oscuridad, el tormento de su conciencia siendo el motor de su transformación. ¿Por qué persigues a los que buscan la luz? Las palabras de Jesús resonaban en su mente, llevándolo hacia un arrepentimiento genuino. En la casa de Judas, Ananías fue instruido en una visión divina. Ve a Saulo y pon las manos sobre él, porque es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes. Con duda, pero obediencia, Ananías se dirigió al encuentro. ¿Quién soy yo para ir al que persigue a los creyentes?, se preguntó. Pero la voz de Dios lo guiaba a una misión tan vital como inesperada. Al llegar, se encontró con un hombre que había perdido el enfoque de lo mundano, un hombre que había sido quebrantado por su propio odio. «Saulo, hermano, el Señor Jesús en quien tú has creído, me ha enviado». En ese instante, una nueva luz brilló en su vida. Las escamas de sus ojos cayeron y fue llenado del Espíritu Santo, y así la historia tomaba un giro inesperado. Los apóstoles, al enterarse de esta transformación, luchaban con la incredulidad. ¿Este es el mismo Saulo que persiguió a la iglesia?, se preguntaron entre murmullos de asombro. Sin embargo, el testimonio de Ananías fue incontrovertible. Él ha venido a traernos lo que el mundo nunca pensó posible, un faro de luz que puede cambiar corazones, incluso de aquellos que persiguen. La obra del Espíritu Santo en Saulo no solo transformaría su vida, sino que se convertiría en la llave que abriría los corazones de muchas naciones. Así,
Mientras el eco del Evangelio se expandía más allá de Jerusalén hacia Judea y Samaria, los discípulos se dieron cuenta de que el plan soberano de Dios era mayor de lo que jamás habían imaginado. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué más se avecina en el horizonte del propósito divino? ¿Qué nuevas revelaciones y maravillas los esperan por descubrir? La Iglesia estaba a punto de experimentar un movimiento que cambiaría el rumbo de la historia y la mirada del pueblo hacia el Mesías, desbordando con el amor y la gracia del Evangelio.